Hola, ¿cómo están nuevamente? Este, bueno, primero que nada, espero se encuentren bien, trabajando en la actividad que ya tienen pendiente. Y bueno, la finalidad de este video tiene que ver con una última componente del curso. Eh, la competencia del curso, la competencia que ustedes tienen que desarrollar, generar, el curso tiene que ver con la idea de identificar, la idea de conocer aquellas características, principios que le dieron forma al Renacimiento, al manierismo y al Barroco, pero con la finalidad de que todo ese conocimiento puedan ustedes aplicarlo en el desarrollo de futuros proyectos. No se trata solamente de que se quede en su cabeza como una parte más de un acervo de conocimiento, nada más, así como que mero conocimiento que tengan que tener ahí arraigado en su cabecita y ya. Se trata de que todo este conocimiento ustedes lo apliquen y lo sepan aplicar en el desarrollo de futuros proyectos. Yo les hacía una pregunta, de las preguntas que les he hecho en Classroom, donde les decía que qué retomarían del Renacimiento, qué retomarían del Barroco, qué retomarían del manierismo en el desarrollo de sus futuros proyectos. Y mucho de lo que ustedes me han dicho tiene que ver con características formales a manera de imitación, ¿no? Es que me gustan a mí los frontones porque se ven bellos y entonces yo quiero incorporar frontones. Y es que las columnas y entonces yo quiero incorporar columnas. Y es que las cúpulas, yo soy un convencido de que a cada tiempo pertenecen una forma diferente de diseñar. Lo que se hizo en el Renacimiento solamente es apto y fue apto para esa época, igual con el manierismo, igual con el barroco. Y no es válido, ese es un concepto muy personal, no es válido que nosotros retomemos características del pasado y las reutilicemos en otra época que no corresponden con el momento en el que fueron desarrollados o creados. ¿A qué voy con esto? A que sí es válido retomar aspectos del pasado, pero a manera de principios, no a manera de características formales, no a manera de imitar colores, texturas, formas, elementos arquitectónicos, arco, columna, bóveda. No, eso ya pertenece a su época y no podemos nosotros copiar o imitar elementos formales o características formales. ¿Qué sí podemos imitar o qué sí podemos retomar más bien? No imitar, retomar los principios. Aquellos principios que le dieron forma a una determinada época. De tal manera que, por ejemplo, yo sí puedo retomar del barroco, por ejemplo, el dinamismo como principio, mas no así sus características formales. Yo tendré que implementar características formales, elementos arquitectónicos actuales, pero utilizando el principio de dinamismo, por decir uno. El renacimiento, uno de sus principios fundamentales, tiene que ver con el orden. Y entonces yo puedo retomar el orden, más no así, insisto, sus características formales. Eso ya sucedió en un momento y estamos en otro momento. Una característica formal son los materiales y hoy en día tenemos distintos materiales. Son diferentes a los que existieron en su momento en el Renacimiento. Entonces, no se trata de copiar formas, se trata de retomar principios. De eso se trata en la arquitectura. Y bueno, la presentación que les voy a dar el día de hoy tiene que ver con una manera que les vengo a compartir y que incluso a ustedes les puede servir mucho en su materia de diseño, una manera de cómo implementar principios aplicados al diseño, una manera en cómo yo puedo incorporar ciertos principios a mis diseños. Nosotros ahorita conocimos ya principios de esta época que acabamos de analizar, Renacimiento, manierismo y barroco. ¿Ok? Ya conocemos ciertos principios. Ahora vamos a ver de qué manera podemos nosotros aplicarlos en un proyecto de diseño. Pero bueno, esta forma que yo les vengo a compartir aplica con cualquier tipo de principio. O sea, si ustedes quieren dotar de algún cierto principio, algún proyecto, esta manera que les vengo a compartir les puede servir sin ningún problema. A lo mejor ustedes conocen
a un sacerdote que les pide hacer una iglesia, y entonces el principio que ustedes quieren incorporar a esa iglesia es el principio de paz. Bueno, pues pueden aplicarlo ahorita que lo conozcan para que ese proyecto, en el momento de que yo lo vea, tan solo de verlo, me dé cuenta que transmite paz, porque así lo está comunicando. De eso se trata esto, de que ese proyecto arquitectónico no nada más se le incorpore ciertos principios, sino que realmente lo manifieste, que lo hable, que sea parlante. La arquitectura tiene que ser parlante. Ajá, se tiene que comprender y entender por sí misma sin necesidad de una explicación. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Por eso es que se titula de esta manera la presentación, Principios aplicados al diseño. Y bueno, para dar comienzo necesitamos, como punto de partida, incorporar dos aspectos, conocer dos aspectos y saber cómo se deben de aplicar en todo proyecto arquitectónico. Todo proyecto arquitectónico comunica visualmente. Ajá, un proyecto arquitectónico es una imagen que comunica. Y esa imagen tiene que ser fundamental, tiene que ser fuerte. Ajá, tan solo yo de verlo, ya sé qué es lo que sucede ahí y qué es lo que hace. Y a mí me inspira algo. Por eso es que ese proyecto arquitectónico tiene que comunicar, tiene que, generar cierto lenguaje que te esté hablando. La arquitectura en sí, digo, hipotéticamente me refiero, la arquitectura no habla, eh, pero sí tan solo de verlo me comunica algo. Aquí yo les tengo, por ejemplo, el logotipo de Apple, ¿no? Con esa manzana. Y la manzana en sí ya comunica algo. Cada uno puede interpretar ciertas situaciones en torno a la manzana. A lo mejor el logo de Apple, esa manzana, tiene que ver con el fruto prohibido y con la idea de que no es cualquier elemento ese producto de Apple. La realidad es que Steve Jobs retomó o diseñó ese logotipo en función de uno de sus ídolos científicos que en su momento disrumpieron lo tecnológico, el conocimiento. Este personaje en su momento, gracias al conocimiento y gracias a ciertas formulaciones que él desarrolló, se pudo identificar de ciertos mensajes nazis que en determinado momento hubieran podido darle al traste, ¿no? A toda al ejército abanderado por Estados Unidos que a final de cuentas terminaron por darle fin. Este personaje en su momento él murió envenenado, mordiendo una manzana. El día que lo encontraron, al lado de él estaba una manzana mordida. Muchos dicen que fue suicidio, muchos dicen que lo asesinaron. En fin, es una historia interesante que valdría la pena que ustedes conocieran. A final de cuentas, Steve Jobs retoma esa idea y así lo plasma. Pero a final de cuentas es algo que él quiere comunicar, un mensaje que quiere comunicar. En la arquitectura es así, es un mensaje que se tiene que comunicar. Yo tengo que ver un edificio de una iglesia y la iglesia no tiene que parecerse a una escuela, ni tampoco tiene que parecerse a una casa. Cada uno tiene que transmitir ciertas ideas o mensajes. Otro concepto que también es importante para poder desarrollar esta manera que les traigo para que ustedes doten de principios a sus proyectos tiene que ver con la abstracción. Aquí tengo yo una imagen, un dibujo, un boceto desarrollado por Picasso, donde él genera una abstracción de un toro, ¿no? Si se dan cuenta, son distintas formas de abstraerlo. La abstracción no es otra cosa que la simplificación de un elemento. Esto que está arriba hasta la izquierda, digamos que es la forma más elemental, pero más natural, pero en la medida de lo posible se va abstrayendo, se va simplificando a sus elementos básicos hasta llegar a ciertas formas muy básicas, ¿no? Eso es la abstracción, simplificar. Entonces, para este modelo que les vengo a traer, tener por sentado que nuestro proyecto tiene que comunicar algo, un mensaje, y que tenemos que desarrollar la abstracción. Con esos dos componentes podemos comenzar la propuesta. ¿Cuál es este procedimiento
que les vengo a traer es el siguiente. Para desarrollarlo requerimos de 3 pasos, ¿no? Y aquí están ya citados. Primero que nada, dice, bueno, aquí está equivocado. Debería decir busca. Busca una imagen en la naturaleza que manifieste dicho principio. Tú primero, obviamente, vas a saber qué principio quieres dotar, qué principio quieres incorporar a un proyecto arquitectónico. Yo les decía hace rato el ejemplo de La Paz. Pero, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, con la ópera de Sydney, un edificio muy emblemático en Australia, bien pudo haber sido que el concepto arquitectónico, que el principio fundamental de este proyecto fue una ola de mar. Y entonces el autor dijo, esta es la imagen de la naturaleza que simboliza lo que yo quiero. A lo mejor su principio obviamente no era la ola de mar, su principio a lo mejor era movimiento, ¿no? Y el movimiento para él en la naturaleza se ve reflejado en una ola de mar. Entonces el movimiento, aquí dice uno, busca una imagen en la naturaleza que manifieste dicho principio. Si mi principio es movimiento, yo tengo esta imagen, ¿no? Por decir una. Y aquí tengo mi imagen, ya, primer paso cumplido. Después dice, realiza un boceto abstracto de dicha imagen y aquí es donde nosotros vamos a utilizar el proceso de abstracción, de simplificación. Y aquí están unos bocetos, ¿no? De esta parte lo convierto en esta parte y genero algunos bocetos. Todavía aquí es importante que cuando ustedes están desarrollando este proceso, ni siquiera estén pensando nada de lo funcional, ¿ok? Va a ser una casa. No tengo que estar pensando dónde va a estar la puerta, dónde va a estar la sala, dónde va a estar el comedor, dónde va a estar tal cosa. No. Aquí, en este proceso que les vengo a compartir, no, olvídense. Sigan solamente los pasos que les comento. La imagen en la naturaleza y después abstraigan esa imagen. Desarrollen bocetos abstractos. Ajá. Ya una vez que tienen su abstracción, que dicen, esto me gusta como se ve, ahora, paso número 3, de ese boceto, realiza una maqueta de trabajo. Haz una maqueta. Insisto, todavía acá no tenemos que ver dónde va una ventana, dónde va una puerta, dónde si va a haber un escalón. No, simple y sencillamente yo estoy generando un elemento volumétrico que se relaciona con este principio, con esta imagen en la naturaleza. Y yo desarrollo una maqueta. Esa maqueta, al término de la misma, es una maqueta conceptual, que deriva de un boceto abstraído y que deriva de una imagen de la naturaleza, que la misma a su vez deriva de un principio que yo elegí. Entonces, naturaleza, boceto, maqueta, y llegamos a un resultado conceptual. ¿Qué es lo que yo les vengo a traer aquí? Un camino de cómo desarrollar un proyecto arquitectónico. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué contra tiene? Que es complicado. De repente a ustedes no les gusta mucho trabajar con maquetas, porque trae en la mente primero muy arraigado de que, ay, tengo que poner la sala, ¿dónde voy a poner el comedor? ¿Dónde voy a poner la ventana? No. Primero hago la imagen que quiero transmitir, que quiere comunicar algo. Esta maqueta al final, por supuesto que va a comunicar algo. ¿Y qué es lo que va a comunicar? El principio de donde surgió, su origen. Eso va a comunicar, va a hablar. Ya que tengo yo mi maqueta, lo que tengo que hacer, y de ahí también porque cuesta un poquito más, lo que tengo que hacer es que esos componentes que tienen que ver con el programa arquitectónico los tengo que meter a esa maqueta. Tengo que hacer que embonen con esa maqueta. Ajá. Pero al final ese proyecto no debe de salirse de esa forma. No debe de salirse de esa forma. Y para un botón, para comentarles de un ejemplo, más bien, perdón, está el ejemplo que les traigo de la ópera de Sydney. Y no es, créanme que no es un invento. Investigan un poquito acerca del origen del diseño de la ópera de Sydney y así surgió. Hubo un concurso que en determinado momento, en la década de los 50, convocó a varios arquitectos. Todos llegaron, de los más importantes connotados de arquitectos del mundo, llegaron con proyectos, maquetas, tal. Y hubo un arquitecto que solamente llegó con un boceto en una servilleta. ¿Y qué creen? Que fue el proyecto que ganó. No llegó con planos, no llegó con imágenes, no llegó con maqueta, con un boceto. Un boceto como este. Ajá. Y de ahí, al tener ese boceto, él tuvo que buscar la manera de cómo todos esos componentes del programa arquitectónico incorporarlos a la forma. De tal manera que al final ese proyecto comunicara lo que él quería desde un inicio,
pero al final también fuera útil y funcional, dado que al interior iban a estar todos esos componentes que el programa arquitectónico requería. Entonces, esta es una forma de hacer un proyecto. Sí cuesta un poquito más, pero ¿saben qué? Al final es un proyecto que va a transmitir mucho. Va a ser un proyecto con mucha creatividad, una dosis importante de creatividad. No sé si, miren, les voy a explicar algo. Pero espero no a manera de que ustedes entren en confusión. Simple y sencillamente que conozcan una postura más. Ustedes en metodología del diseño les han enseñado una forma de desarrollar un proyecto que tiene 4 pasos, desde el diagnóstico, análisis, síntesis y desarrollo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta y si ustedes analizan, el proyecto ustedes lo conocen hasta el final. ¿Por qué? Porque primero hacen una investigación, después hacen diagramas, zonificaciones, diagramas de relación, después ya lo dotan de ciertas formas y justo hasta el final conocen cómo van a hacer ese bebé que ustedes están gestando. Si al final les gustó, perfecto. Y si no les gustó, pues se friegan, porque justo ya recorrieron un camino muy largo y ni modo que ahora lo echen por la borda, ni modo que lo dejen atrás. Pues ya se tienen que quedar con ese diseño. Esa es una forma. Y yo la respeto, no la comparto. Y no quiere decir que esté mal. Hay quien se acomoda con esa forma, ¿no? Con un sistema muy mecanizado, muy dotado de cierto orden. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Yo, en mi forma particular como arquitecto que tengo, tiene que ver con esto que les vengo a compartir. Yo primero hago la forma. Veo al bebé desde un inicio, cómo lo quiero, yo le estoy dando forma y quiero que me guste a mí. Y ya que lo tengo, ahora sí al interior doto de todo lo demás, sin que deje de ser funcional. Siempre tiene que ser funcional, tiene que ser útil. Lo único es que yo, digamos que invierto los pasos. A final de cuentas, el proyecto tiene que ser funcional, insisto. Pero bueno, y ahora, no quiere decir que una sea mejor que la otra, insisto, ¿eh? Esta es una nueva forma, una diferente forma. Ni siquiera es nueva, porque esto que les comparto no lo inventé yo. Ajá. Para muestra un ejemplo, este proyecto que les acabo de traer, de mostrar aquí en la imagen de la ópera de Sydney. Entonces, sí les puedo asegurar que esta forma de hacer proyectos los va a dotar de mucha creatividad. Va a ser muy creativo su proyecto y va a comunicar algo. Eso sí, se los aseguro. Al final no sé si sea funcional, porque puede ser que ustedes no logren hacerlo funcional, y lo cual sería un grave error, pero al menos va a comunicar. Va a comunicar y transmitir algo. Lo ideal, obviamente, es que comunique, que transmite, pero que además no deje de ser funcional. Bueno, pues esta es la forma que les vengo a compartir, para la cual necesito, regresando a la materia, que ustedes me hagan un último proyecto, trabajo de la materia. ¿Ok? Bueno, primero que nada aquí, ¿cuáles son los 3 grandes principios que desde mi punto de vista simbolizan cada uno de los periodos que estamos analizando? Orden en el Renacimiento, disrupción en el manierismo, dinamismo en el barroco. ¿Qué es la disrupción? La disrupción es romper con algo establecido. Y eso fue el manierismo. ¿Con qué fue con lo que rompieron? Con el orden del Renacimiento. Y el dinamismo ya se dio en el barroco, ¿no? Esos fueron, digamos que para mí, desde mi punto de vista, los 3 grandes principios que debemos de aprender de estos 3 periodos que estamos revisando y analizando. Bueno, pues con estos principios van a realizar un pequeño proyecto. Dice, escoge uno de los 3 principios citados y desarrolla una maqueta conceptual de una cabaña que además cuente con una característica especial correspondiente a los siguientes artistas. Si ustedes escogen orden, quiero que esa cabaña que ustedes van a diseñar se la hagan a Bramante. A Bramante como uno de los grandes arquitectos del Renacimiento. Si escogen manierismo, quiero que esa cabaña sea una cabaña diseñada a Miguel Ángel. Y si escogen barroco, quiero que esa cabaña se la diseñen a Borromini, Francesco Borromini. ¿Qué quiere decir esto? Que tan solo yo de verla diga, esta cabaña, además de manifestar orden, yo luego me doy cuenta que es de Bramante, porque tiene que ver con su manera de ser, con su manera de hacer arquitectura, con sus principios que él manejaba. Lo mismo con manierismo y Miguel Ángel y lo mismo con barroco, para lo cual evidentemente tendrían que echarle un vistazo
a quién fue Bramante, a quién fue Miguel Ángel, a quién fue Borromini, y conocer acerca de su obra arquitectónica, de sus características, de cómo eran esas personas, ¿no? Ahora, yo al decir una pequeña cabaña me refiero nada más a un espacio, ¿eh? No, no quiero, ni siquiera me van a entregar plantas arquitectónicas, ni fachadas, ni cortes, ni nada. Yo ni siquiera voy a cuestionar dónde está la entrada, el baño, la cocina, nada. Yo solamente quiero ver la maqueta conceptual volumétrica, el volumen. Ni siquiera yo sé, no, insisto, yo no les voy a decir, oye, es que aquí cómo va a estar la entrada, dónde está la vista. No, yo quiero ver una maqueta conceptual. Una maqueta conceptual que manifieste orden y que yo sepa que esa es una maqueta que tan solo de verla es una maqueta de Bramante. Lo mismo con la maqueta de Miguel Ángel y lo mismo con la maqueta de Borromini. Insisto, hay que echarse un clavado a conocer quiénes fueron estos grandes artistas, arquitectos de esos periodos y que ese trabajo volumétrico, quiero que sea una maqueta monocromática, no quiero que le pongan color, quiero que vayan a su closet, busquen una caja de zapatos y que de ese material me la hagan. Busquen por ahí una base que tengan de madera o de cartón o algo y sobre esa base me la ponen, le ponen su cuadro de datos y ya está, ¿no? O sea, insisto, quiero que sea de cartón de caja de zapatos. Sí valdría la pena que tenga, obviamente, ventanas, además de ser conceptual, si quiero ahí a lo mejor un contraste entre vano y macizo, entre transparencia y solidez, que esa maqueta lo transmita. Pero hasta ahí. No quiero, insisto, que se claven en cuestiones de funcionalidad. Esto es una maqueta conceptual. Y bueno, les traigo un ejemplo que me entregaron a mí el año pasado una compañera de ustedes, que ahorita ya va en cuarto. Esta fue la maqueta que ella me entregó de su arquitecto, fue Bramante. Ajá. Ya ustedes que investiguen a Bramante se van a dar cuenta porque fue muy cierto que esto corresponde mucho a lo que era la arquitectura de Bramante. Con esta geodésica, con este triángulo. Una cosa bien importante, chavos. Debe de ser un proyecto contemporáneo. Ajá. Va a ser un proyecto que le van a diseñar a Bramante porque a Bramante lo trajeron del pasado al futuro, al actual, momento actual. O sea, no quiero que me hagan una maqueta de Bramante para cuando en su momento vivió Bramante. No. Si hoy en día viviera Bramante, ¿cómo sería esa maqueta? Es una maqueta de estilo contemporáneo, por decir algo, actual. Ajá. Y si se dan cuenta aquí, digo, esta alumna incorporó también ahí para generar cierto contraste de colores, batería y cartón. Pero bueno, más allá de esos contrastes, no quiero que le metan colores. En fin, ya es algo que los dejo muy a muy muchos de ustedes. Esta que está aquí no le hagan caso. Lo que pasa que el año pasado, con esta maqueta, les evaluaron también otra materia. Creo que fundamentos de diseño. Entonces, aquí, esto fue para su profesor. Pero en sí, yo lo único que quiero es la pura maqueta del volumen, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, chavos. Este último, ahora, esta está muy elaborada, fue de las mejorcitas. Le puso árboles, les puso curvas de nivel, digo, eso ya depende de cada uno de ustedes. Yo lo que quiero evaluar es el volumen, la volumetría. Evidentemente esto que está alrededor lo dota todavía de cierto valor superior, ¿verdad? Pero si no, con que ustedes me entreguen el volumen de ese espacio. Si se dan cuenta que es un espacio solamente, yo no les cuestioné, no les pedí planos ni nada, dónde está la sala, el comedor, nada. A mí no me interesa eso. Yo ahorita nada más es un volumen que quiero que me diseñen derivado de un elemento. Es importante que sigan al pie de la letra este caminito que les estoy proponiendo. Que no se aventuren luego a hacer la maqueta, porque si no les va a costar más trabajo. Primero busquen la imagen que refleje ese principio que ustedes escogieron. Después hagan sus bocetos de abstracción y después la maqueta. ¿Ok? Bueno, pues les estaré yo compartiendo una lista de cotejo con la que se va a evaluar.
pero pues no va más allá de lo que les acabo de decir, que incorpore, que manifieste esos principios, que manifieste esas características de los artistas, de alguno de estos tres artistas. Y bueno, dentro de esa rúbrica, pues también va a haber cuestiones de evaluación que tiene que ver con limpieza, con cortes, con entrega a tiempo, en fin. Ustedes ya pueden arrancarse, no esperen la lista de cotejo, porque eso es lo que voy a evaluar. Tiempo de entrega, limpieza, cortes, que manifieste los principios, el principio elegido y que también manifieste características del artista. En términos generales es lo que se va a evaluar. Bueno, sale pues, chavos, pues eso sería todo por mi parte. Nos vemos y estamos en contacto. Hasta luego.